Capilla Sixtina, uno de esos sitios a los que tienes que ir en tu vida sí o sí. Seguro que has visto millones de veces esa imagen de Dios extendiendo el dedo hacia quién. Ahora lo veremos en un rato porque hay varias teorías. Y lo has visto en tus libros de texto en el colegio, después has querido ir. Un sitio sin duda fascinante. Voy a contar primero un poquito de historia sobre la Capilla Sixtina y después vamos a analizar los frescos de Miguel Ángel, los frescos de Botticelli, el fresco del Juicio Final, pero primero vamos a entender un poquito la historia en sí de la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina hoy en día se utiliza para hacer el cónclave en el cual el colegio cardenalicio elige el papa con la fumata blanca, la fumata negra. Ojo que está muy divertido porque hemos tenido papas en los cuales la fumata ha sido gris y han dicho, pues igual no había tanto consenso. Ahora lo hacen con productos químicos para que no falle. Entonces, se le llama Capilla Sixtina porque fue encomendada por el Papa Sixto IV y de ahí el nombre de Sixtina. Ojo que hay otra Capilla Sixtina en Roma, que nada tiene que ver con esta, porque es un nombre que se dio a dos capillas fundadas por Sixto IV. Entonces, esta capilla es súper famosa por los frescos de Miguel Ángel que están en el techo, pero realmente la Capilla Sixtina original, mandada por Sixto IV, no tenía decoración en la bóveda, sino que la decoración principal estaba en los laterales, donde lo que teníamos era frescos a un lado de la vida de Moisés y al otro lado de la vida de Jesucristo. Y esto, que tú cuando entras a la Capilla Sixtina miras hacia arriba hasta que te duele el cuello y te olvidas un poco del resto, es súper importante, porque lo que está haciendo es una lucha de fe contra el judaísmo. El judaísmo cree en Moisés, cree en Abraham, cree en Isaac, en Ismael, pero no cree en Jesús de ese modo. Entonces lo que está haciendo es confrontar la vida de Moisés a un lado con la vida de Jesús. Y son pasajes de la vida de ambos, ¿vale? Estos frescos son de Botticelli y de otros artistas italianos principalmente muy notables de su época. Tenemos que quedarnos solamente con la simbología que marca Miguel Ángel, que es espectacular, sino tratar de valorar todo el contexto. Entonces, ya hemos hablado de esos frescos, nos vamos a la parte de arriba, a la bóveda. Es la primera vez que se pinta una bóveda. Y es muy curioso porque Miguel Ángel se estaba haciendo famoso, era todavía joven en cierto modo, y le encomiendan esta parte. Y Miguel Ángel dice, no, yo no quiero hacer pintura al fresco, yo no soy pintor, soy principalmente escultor. Hasta ese momento Miguel Ángel había destacado por su parte más en escultura y en arquitectura. Pero bueno, al final insisten, el dinero, tal, necesidad, venga, pues vamos a hacerlo. Pero el Papa, como no se termina de fiar de él, le dice, no, las pinturas y todo las vas a comprar tú. Entonces Miguel Ángel se encuentra con, que no tiene mucho dinero porque realmente tanto él como Leonardo van con sus mecenas, van cobrando cosas, pero no son ricos, la fama la tienen después con los años. Es verdad que son importantes, pero es gente que funde bastante dinero por lo que parece. Pero bueno, entonces Miguel Ángel se compra sus pinturas de muy mala calidad y se da cuenta de que el fresco tiene un gran problema y es que solo lo puedes pintar mientras está fresco. Cuando tú aplicas pintura una vez que ya se ha secado, esa pintura en un año o dos se va a caer. Ese es el primer problema que encuentra. El segundo problema que encuentra, como es la primera bóveda que se va a pintar, es que dice, ostras, si coloco un andamio, cuando miro desde abajo para ver las proporciones, no las voy a poder ver porque el andamio me tapa. Encima la luz natural, por las ventanas simétricas que tiene en modo proporción áurea la Capilla Sixtina en los laterales, no me dan luz hacia la bóveda. Tengo que generar luz de forma indirecta, con cristales, con cirios, con una serie de elementos, ¿vale? Pero no es óptimo. Después, ¿en qué posición me pongo? Lo hemos visto en películas tumbado boca arriba. Mentira. Estaba de pie. Y de hecho se autorretrata Miguel Ángel con el cuello así. Y por eso nosotros cuando estamos en la Capilla Sixtina acabamos con el cuello así, como una forma de homenaje a Miguel Ángel. Después él se encuentra más problemas, como el hecho de que cuando pinta, las gotas de pintura le caen a los ojos. Y eso supone un gran problema. Bueno, toda una serie de vicisitudes que vive él durante la construcción, la creación de esta pintura tan importante. Entonces, cosas importantes de la Capilla Sixtina más allá de esta pequeña historieta. Tenemos esta parte de arriba, que hemos dicho que es la cúpula, pero también tenemos la parte del juicio final, que está detrás del altar. ¿Vale? La Capilla Sixtina se pinta la parte de la cúpula porque ha habido una serie de grietas y una serie de problemas por terremotos y demás, y hay que reconstruirla, y por eso se pinta. Años después, cuando Miguel Ángel ya está más centradito en años y ya tiene una fama y un nombre, se le vuelve a llamar para que pinte la escena del juicio final que está en la pared posterior, ¿vale? En el posterior del altar.
y ahí tenemos todo el juicio final. Y ahí lo que vemos es un contraste importante de colores con los de arriba, porque al firmar, aquí firma que el Papa va a comprarle las pinturas, que las pinturas en ese momento eran caras, y todo lo que hay azul es lapislázuli, la más cara que había, porque había que fastidiar un poco al Papa. Como cosas importantes así, antes de meternos en la simbología que realmente tiene sobre todo la cúpula, tenemos el hecho de que Miguel Ángel, como es una cúpula, quiere dividirla, porque pintarlo todo seguido a nivel de proporciones y demás no iba a ser del todo sencillo. Entonces la divide pintando unas líneas que generan como una especie de efecto cuadros, pero que son pintadas, y que como lo hace con sombra, con proporción y con perspectiva, desde abajo parece que esté cincelado, que realmente sea escultórico, porque está todo pintado. Después, una cosa muy importante que tanto él como Leonardo da Vinci como Rafael, pues si pueden fastidiar un poco la iglesia, parece que les encanta. Entonces, los ángeles están sin alas, la imagen de Jesús y la de Dios está basada en ideas tendentes a Apolo, llega a pintar un Jesús rubio, barbilampiño, cuando hace el juicio final, cosa que fastidia mucho. Y además es muy interesante el juego de colores que hace, porque no siempre va a pintar a Dios en las diferentes escenas. Tenemos una escena que está separando el viento y el agua, otra que está creando la luna, el sol y la tierra. Y ese mismo Dios está representado de diferentes formas, ¿vale? Entonces se inspira a los autores clásicos grecorromanos para coger esa inspiración, pues sobre todo a nivel escultórico, las facciones y demás. Parece que se inspira más en el Moisés para hacer esta parte, en las figuras de Moisés, y se inspira más en Apolo para hacer las figuras relacionadas con Jesús. Después, como quería fastidiar un poco al Papa, también lo retrata y también se autorretrata a él en algunas imágenes que ahora iremos viendo. Pero bueno, tenemos una escena central, ¿no? Y dos escenas laterales, pero aparte tenemos unos pequeños discos, hablamos ahora de la cúpula, que son circulares y que parecen que sean de bronce, pero están pintados, donde también hay pequeñas imágenes en las cuales él va dejando pequeños mensajes. Vamos a por el highlight, que es entender toda esa composición, todo ese mensaje que quiere transmitir, porque no olvidemos nunca que estamos en etapa renacentista barroca, en la cual la Iglesia ha salido de la oscuridad del medievo, pero lo que sigue pretendiendo es aleccionar. Es cierto que el objetivo inicial de la Capilla Sixtina es que solamente entren cardenales, el Papa, y que sea algo que esté muy limitado, pero los nobles y demás, con sus donaciones, pues también una de las cosas que hacían era enseñarse estos palacios papales espectaculares, y dentro de ellos la capilla que pertenecía al palacio papal. Entonces, arriba en el fresco nos vamos a quedar con esa franja central, ¿vale? Recordemos que los dos laterales están pintados, no están esculpidos, y vamos a ver cierta historicidad del Génesis, ¿vale? Empezando por la primera parte, lo que vemos es la separación de la luz y de la oscuridad. Y ahí lo que vemos es una imagen de Dios inspirada en Zeus, que vamos a ver que se repite con una capa roja. La capa roja representa al emperador, y los ángeles van a ir siempre sin alas, porque realmente lo que está buscando es personalizarlos en elementos que él conoce. Y de paso eso, irritar un poquito a la iglesia. Entonces la primera imagen sería el inicio de la creación con la separación de la luz y de la oscuridad. La segunda, que es una de las imágenes que más me gusta a mí, es la creación del Sol, de la Luna y de los planetas. Y además hay una alegoría en esa imagen a que Dios es capaz de soportar el peso de la luz, del Sol, de los planetas, de la Luna, como que es capaz de manejar, ¿no? Como ese Deus ex machina que por detrás maneja realmente el funcionamiento del ciclo de la vida, esa imagen de Dios que representa el alfa y el omega, el inicio y el fin, porque con una mano sujeta al Sol y con otra mano sujeta o mueve la Luna, lo cual es súper interesante. Después, en la siguiente imagen, lo que vamos a ver es la separación de las aguas o la separación del aire y el agua, ¿vale? Lo que vemos es a Dios estirando sus manos, generando un espacio, y dependiendo del historiador vamos a hablar de una cosa o de otra. Pero lo que nos está mostrando es un control de la naturaleza. El cuarto elemento, que es el elemento central, que es el más bonito, es el más destacado, es cierto que yo en otras visitas a la Capilla Sixtina lo recordaba mejor iluminado, pero bueno, es muy importante la conservación. Vamos a ver la figura de Adán con la mano estirada, con el brazo estirado, un brazo que mide 2 metros, hacia el brazo de Dios.
La figura de Adán es una figura inspirada en Apolo, eso, barbilampiña, con unas formas muy suaves, muy bello. Y la figura de Dios pues, está basada en cierto modo en figuras de Moisés y en cierto modo inspirada en imágenes romanas de Zeus, porque se le ve con mucho poder. La capa roja que le envuelve representa varias cosas. Representa la inteligencia y representa el amor. ¿Por qué? Porque si vemos la imagen, si nos fijamos en la forma que está dibujada, puede parecernos la silueta de un cerebro. Pero si la vemos girada, será muy fácil reconocer un corazón, que tiene hasta la aorta y la vena cava saliendo hacia arriba. Sin duda, súper interesante esa alegoría que hace también al amor y a la inteligencia, al cerebro, y esa dualidad, ¿no?, que tenemos las personas de pues, mente y digamos conexión, ¿no?, a nivel del corazón. Pero bueno, todos estos elementos que son representaciones que es verdad que están escritas por algunos historiadores y demás, tampoco están al 100%. De nuevo vemos a Dios rodeado por ángeles sin alas. El espacio que separa el dedo de Adán y el dedo de Dios es de más de 10 centímetros, pero desde abajo parece que sea muy pequeñito. Lo que pasa es que genera una perspectiva que, pensando en la dificultad que tenía realmente Miguel Ángel para ver cómo estaba quedando eso, pues todavía tiene más mérito, ¿no? La sensación incluso de movimiento que genera desde abajo. Subimos un peldaño más y lo que vamos a estar viendo es la creación de Eva. Vemos a Adán tirado en el suelo y vemos a Eva que está junto a Dios en ese momento. Lo siguiente que vamos a contemplar es el pecado original. Y es también súper interesante ver cómo juega Miguel Ángel con esa simbología, porque lo que dice la Biblia es que es Eva la que genera el pecado y le da a Adán la manzana. Aquí no es así. Es Adán el que está cogiendo la manzana, sin que Eva haya cometido ningún pecado previo. Y después se supone que, según la Biblia, es Dios el que expulsa a Adán y a Eva del paraíso. Pero en la imagen de Miguel Ángel no es Dios, es un ángel. Y además lleva una espada en la mano, como diciendo, no debéis abandonar este lugar. Por lo tanto, son pequeñas diferencias, ¿no?, respecto a la Biblia, que pues no era más que darle su propio significado a lo que él entendía. Después, lo siguiente que vamos a ver es el sacrificio de Noé. Vamos a tener después el diluvio universal en la siguiente, todo imágenes que son ya un poquito más avanzadas después de este Génesis, pero también imágenes referenciadas en la Biblia. El diluvio universal se entiende perfectamente, y después en el noveno se ve la embriaguez, que sería el último, la embriaguez de Noé. Y esta embriaguez de Noé, al final lo que está viniendo a representar también es un poco, pues, no solo el pecado del hombre, sino esa perversión y esa tendencia pecaminosa que tenemos de base. Después, en los laterales tenemos un montón de imágenes de profetas, de elementos bíblicos, que son bastante más difíciles de ver, porque por esa forma precisamente de cúpula, realmente desde abajo es más difícil de percibir. Pero vamos, con la parte central yo creo que nos llevamos una concepción bastante importante, y nos vamos al juicio final, que yo creo que, aunque todos tenemos en la cabeza al entrar en la Capilla Sixtina centrarnos en esa figura de Adán con Dios, el juicio final nos da una información que es incluso más relevante. ¿Por qué? Porque ahí Miguel Ángel ya es más maduro y ya es más irreverente, si cabe, ¿no?, hacia el papado, porque ya tiene mucho poder. Una cosa fundamental antes de entrar en simbología, y es que miremos los dos extremos superiores, los dos laterales superiores de este juicio final, porque veremos dos cuadrados que están mucho más oscuros, donde la pintura prácticamente no se ve y se ve muy ennegrecido. Ese fue el estado que encontró Juan Pablo II de la Capilla Sixtina, que es quien mandó su restauración. Y la verdad es que una restauración excelente, porque lo hicieron, como se está haciendo por ejemplo ahora en el templo de Karnak, en Luxor, lo hicieron mediante pistolas de aire para ir eliminando las capas sin dañar realmente la composición y los pigmentos originales que están debajo. Recordemos ese lapislázuli carísimo que Miguel Ángel eligió para que el Papa tuviera que pagar el color más caro que había, para hacer todo el cielo. Entonces, lo primero que quiero que nos quedemos de esta imagen es con los dos ángeles que llevan un libro en la mano. Tenemos una a izquierda y una a derecha, porque ese es el eje, el hilo conductor. En ellos hay uno que lleva un libro muy pequeño y hay uno que lleva un libro muy gordo. El libro pequeño es de aquellos que están destinados al cielo. El libro gordo es de los que están destinados al infierno. A la izquierda de la imagen, ¿vale?, a nuestra izquierda realmente, a la derecha de la imagen, debajo del ángel que lleva el libro pequeño, es donde tenemos el cielo. Y al otro lado es donde tenemos
el infierno. Ahora los analizaremos bien. Después, encima de estos ángeles tenemos la imagen de Jesús y de María, y volvemos a un Jesús rubio, con unos rasgos muy referentes a Apolo, ¿no? Que está lejos de lo que verdaderamente quería expresar la Iglesia o de la imagen clásica de Jesús. Pero bueno, vemos muy interesante cómo Jesús está mirando al infierno y María está mirando al cielo. Esto al final no deja de ser una referencia también de esa bondad de la mujer que también ha manifestado al pintar a Adán cogiendo la manzana, ¿vale? Realmente no vamos a decir que Miguel Ángel fuera feminista, pero sí que hay un componente de defensa hacia la mujer en toda su obra, ¿no? En este caso concreto de la Capilla Sixtina. Más elementos súper interesantes, y ahora entraremos a ver cada una de las imágenes, el hecho de que vamos a ver unos taparrabos, ¿no? Como si fuera unas prendas blancas que están colocadas encima de los genitales de gran parte de las figuras. Originalmente eso no existe. Esto es durante la Contrarreforma cuando se le colocan esas... Es muy interesante porque los taparrabos se lo ponen a lo que les interesa, ¿no? A estas figuras, pues oye, les colocamos, maravilloso, que no se vean los genitales, porque durante la época renacentista y barroca, un genital pequeño era símbolo de sabiduría y un genital grande era simbología como más... pues que esta persona no es muy alta de miras, ¿no? No tiene demasiada inteligencia, es como una forma de llamarte tonto, ponerte un pene grande. Ha cambiado mucho la historia. Entonces, durante la Contrarreforma se colocan estos elementos y también a las figuras se le coloca, sobre todo a las grecorromanas y también a las renacentistas y barrocas, se le coloca esa hoja de vid delante de los genitales. Y diremos, ¿y por qué hay algunos que no tienen? Pues porque en las salas privadas que tenían los cardenales y los papas sí que se mantenían las figuras de forma lasciva. Yo quiero entenderlo como una forma de porno para la época, porque no tiene demasiado sentido, pero las figuras más emblemáticas no llevan esa hoja de vid sobre sus genitales. Pero bueno, entrando un poquito más en lo que sería verdaderamente la simbología de cada uno de los elementos, ¿vale? Si nos ponemos eso en el centro, diremos que tenemos a Jesús mirando hacia el infierno, a la Virgen María mirando hacia el cielo. Después, junto a la Virgen María, vamos a ver a San Juan Bautista, ¿vale? Que lo vamos a ver desnudo por completo. En él no se puso ese taparrabos que estábamos hablando antes. Después, al otro lado, donde está mirando Jesús, tenemos a San Pedro. Y ojo, porque está representado a nivel de la imagen de la cara al Papa. Y lo tiene ahí puesto con una forma así agresiva, como diciendo, es que este Papa me ha estado fastidiando toda la obra y por eso lo represento aquí. Después, justo debajo de ellos, encontramos a San Bartolomé, que lleva una piel, y en esa piel está representado el propio Miguel Ángel. Y lo que viene a decir se ve como si fuera, pues estas, no me acuerdo cómo se dice el nombre, pero estas imágenes que aparecen en paredes y tal, ¿no? Pues se ven unos ojos y un tal, que se dice que es una representación de él, de cómo la Iglesia jugaba de títere de lo que él tenía que hacer, ¿no? Como casi que le obligaba. Pero bueno, también he oído en algunos sitios que la imagen del Papa no está en San Pedro, sino que está en San Bartolomé, y lo que representa es precisamente cómo el Papa hacía de títere del propio Miguel Ángel. Después, si nos vamos un poquito más hacia la parte lateral, justo detrás de lo que sería San Pedro, vamos a ver elementos alegóricos de algunos mártires, ¿vale? Porque vamos a ver a San Lorenzo con la parrilla, porque fue puesto en la parrilla. Vamos a ver también a Santa Catalina con la rueda de la tortura. Vamos a ver a San Sebastián, muy característico, con las flechas. Recordar que San Sebastián fue martirizado 2 veces, primero con flechas. San Sebastián, además, es que me encanta su historia porque era un general romano y era cristiano sin que los romanos lo supieran. Cuando el emperador se entera, dice, vale, con lo que antes yo te quería, pues ahora te martirizo con flechas. Y no lo mata, lo rescatan, y después, cuando vuelve a decirle al emperador, que yo soy el general y aquí tú estás haciendo esto contra los cristianos y está fatal, entonces ya a latigazos acaban con él. Y está enterrado en las catacumbas de fuera, en la Vía Apia de Roma, un sitio súper recomendable, que tenéis un vídeo sobre las catacumbas. Y después sí que nos vamos a los ángeles con los instrumentos de la pasión, ¿vale? Que eso lo vamos a encontrar en la zona superior de la derecha, que tienen, pues, no dejan de tener una pilastra, ¿no? Donde se ha producido martirios, tanto en un lado como en el otro. También tienen la cruz en la parte de la izquierda. Entonces son zonas de martirio realmente. Después decíamos que los ángeles que tienen los libros llevan unas trompetas justo debajo de la imagen de donde está Jesús con María.
es que me parece súper guay lo de que haya un libro muy grande para los malos y un libro pequeño para los buenos. Después, justo a la derecha, de la izquierda de la imagen, nuestra derecha de estos ángeles, tenemos el descenso a los infiernos, y en el otro lado justo tenemos la resurrección, ¿vale? La resurrección está representada a dos niveles y está en nuestro lado izquierdo de estos ángeles, donde está el ángel con el libro pequeño, pues justo al lado de él están los que han ascendido a los cielos y debajo los que acaban de fallecer, que de hecho se ve muy bien, como está al nivel de nuestros ojos, se ve muy bien cómo está el cadáver y el alma está abandonando al cadáver y ascendiendo hacia el cielo. Al otro lado tenemos justo lo contrario, ¿no? Tenemos la barca de Caronte, donde tenemos ahí una imagen bastante potente, y tenemos algunas representaciones, que esto también me parece súper bonito, que hacen referencia a la Divina Comedia de Dante. Todo ese reflejo del infierno, ¿no?, que Dante hace de una serie de círculos, espirales del descenso al inframundo, que también explica Dan Brown en su novela del Código Da Vinci. Después también en Inferno le hace alguna referencia, pero bueno, que al final Miguel Ángel no solamente recoge elementos bíblicos, sino que recoge mucho más que eso. Entonces, Capilla Sixtina, quedémonos con que no solo es de Miguel Ángel, sino que tenemos unos frescos laterales de Jesús y de Moisés preciosos, que la parte de arriba, desde luego, podemos estar 10 minutos mirando lo bonita que es la imagen de Adán con Zeus o Dios, como lo queramos ver, porque realmente es una representación de Zeus, y que busquemos esos pequeños detalles y entenderlos bien. De hecho, más allá de que es un elemento religioso, hay toda una simbología y representa una lucha de poder entre estos artistas que en cierto modo eran pues los pop stars de la época, ¿no? Eran estrellas, y por eso hay tanto desarrollo del arte en esa Italia renacentista y barroca, porque hay una inversión eclesiástica muy fuerte, pero quedémonos con pues esa capacidad que tienen las personas notables de cada época de luchar contra los políticos, de luchar contra lo establecido y de dejar su impronta y de decir, pues como hace Leonardo da Vinci en La Última Cena, de dejar su impronta y de generar pues una cierta lucha contra el poder, diciendo, no, más allá de esto hay otras cosas. Y sobre todo me gusta mucho esa forma de reflejar la imagen de la mujer, con la Virgen siendo piadosa hacia el cielo y con Eva no siendo la culpable del pecado capital. De todos modos, seguro que vosotros tenéis un montón de comentarios que hacer sobre la Capilla Sixtina. Comentad si habéis estado, si os ha gustado, si sabéis más elementos que quizá yo no he sabido explicar y que queréis aportar, que yo aprendo muchísimo de vuestros comentarios. Darle por favor al like, suscribiros al canal y darle a la campana para que os lleguen las notificaciones, y sugerirme vídeos que os parezcan interesantes para el futuro. Muchísimas gracias.